todos los que reciban esta hermosa enseñanza y puedan vivirla y practicarla. Quisiera en este momento presentar al ponente, a nuestro panelista en este día, que es nuestro querido Pastor Jairo. Pastor Jairo, bienvenido. Gracias por aceptar esta propuesta que le hicimos inicialmente. Sabemos que, gracias a Dios, él es una persona de mucha bendición, es un maestro de la palabra de Dios y estamos agradecidos, pastor, de que usted esté con nosotros en este día y nos va a hablar en un momento, ya estaremos dando inicio, sobre un tema muy especial que es, muy bien, va a salir en un instante, siendo libres de nuestros enemigos. Bajo este tema tan especial es que el día de hoy vamos a ser ministrados por la palabra y vamos a recibir un mensaje muy especial. Así que, pastor, gracias, bienvenido en este día. Amén. Bueno, quiero darle gracias a usted, mi hermana Mariana, y a todos los que estamos hoy aquí. Quiero que le demos un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, que está hoy con nosotros, nuestro amado Señor Jesucristo. Y tenemos hoy el privilegio, tenemos la oportunidad de compartir a través de una conversación. Como pueden ver, no será una predicación, sino una conversación a través de un foro básico con unas preguntas muy interesantes. Y vamos a hablar precisamente sobre el tópico que está allá y ustedes me van a ayudar a leerlo, pero con fuerza. 1, 2 y 3. Siendo libres de nuestros enemigos. Ok, dígalo otra vez. Siendo libres de nuestros enemigos. Amén. Así que de eso estaremos hablando y una vez más Dios bendiga al Ministerio de Jóvenes bajo esta visión tan hermosa que Dios les ha dado de poder hoy compartir con la iglesia presente y con la iglesia también a través del modo virtual. Que Dios los bendiga ricamente. Amén, pastor, gracias por esas palabras. Y muy bien, a lo que vinimos, vamos. Muy bien. Pastor Jairo, la palabra de Dios nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Hebreos 12:14 nos dice esta palabra tan especial y tan trascendental. Muy bien. Pastor, pero pasa algo muy interesante y es que cada uno de los cristianos normalmente o diariamente es asediado por 3 enemigos principales. Cada uno tiene una lucha diferente con cada uno de estos enemigos y nosotros quisiéramos hacerle una pregunta muy especial y quisiéramos saber quiénes son esos enemigos, pastor. Ok, mi hermana. Bueno, comenzamos bien, ¿no? Qué bueno, ya que tenemos un tema tan importante que abordar hoy, que realmente es muy amplio, como todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro maravilloso, un libro profundo, porque es nada más y nada menos que la misma mente de Dios y la palabra de Dios. Y todo tema que aborda, lo aborda con una profundidad impresionante. Así que hoy, básicamente, durante unos minutos, vamos a tratar acerca de este tema de siendo libres de nuestros enemigos. Y ante su pregunta, básicamente creo que este es un conocimiento muy común, muy conocido a nivel del mundo cristiano, pero hoy vamos a tratar de dar algunas pautas, algunos destellos, algunos aspectos importantes que nos van a ser útiles para cada uno de nosotros, que hoy abramos nuestro corazón y recibamos esto. Estaremos hablando acerca de los 3 más grandes y famosos y a la vez terribles y devastadores enemigos, como lo decía mi hermana, que asedian al cristiano. Obviamente asedian a todo tipo de persona, aún al no creyente, asedian al perdido como al salvado, pero básicamente hoy nos estaremos enfocando en la forma como asedian al creyente, al salvado. En ese sentido, estamos hablando de 3 enemigos y los voy a decir en orden. Número 1, el primer y más grande enemigo, a diferencia de lo que muchos piensan, no es el diablo, sino la carne. Si alguno tiene un espejo, usted puede sacar su espejo y puede mirar en el espejo su más grande enemigo. Ese es nuestro más grande enemigo, nuestra carne. Número 2, en orden consecutivo y lógico, el segundo enemigo más severo, destructivo
y seductor que ha hecho tanto daño a los creyentes durante toda la época histórica e incluso al pueblo de Dios en general, comenzando incluso desde la época antiguo testamentaria, es el mundo, el mundo. Y en tercer lugar, el tercer enemigo es el diablo y yo le agregaría algo más, sus secuaces o todo su ejército caído, todos los seres que se rebelaron con él. Ahora, para poder ahondar un poquito en esta pregunta sobre quiénes son nuestros enemigos, quiero citar a un personaje muy reconocido en el mundo de la predicación antiguo, obviamente. Este hombre llamado J.C. Ryle dijo algo muy interesante y esto lo vamos a tomar hoy como un desafío para nosotros. La carne debe ser diariamente crucificada. ¿Cuántos dicen amén a eso? El diablo debe ser diariamente resistido. Yo digo amén a eso también. El mundo debe ser diariamente vencido. Con esto ya sabemos que la lucha, ya sea con la carne, con el mundo o con el diablo, no es una lucha por temporadas, sino diaria. No hay tregua, diga conmigo, no hay tregua en esta guerra. Así que repítanlo después de mí, la carne debe ser diariamente crucificada. El mundo debe ser diariamente vencido. El diablo debe ser diariamente resistido. Amén y amén. Gloria a Dios. Ese es básicamente en cuanto a lo que tenemos que hablar con quiénes son sus enemigos. Pero ya que estamos dando una introducción y no queremos dejar esto así única y llanamente con una información, queremos dejarle una pequeña, digamos un bosquejo de cómo y por qué estos tres enemigos son tan nocivos para nosotros. Yo escribí 8 asuntos claves sobre estos tres enemigos del cristiano o del Hijo de Dios. Se los voy a decir brevemente. Estos 8 asuntos clave sobre estos tres enemigos del cristiano, que son, díganlos ustedes, la carne, el mundo y el diablo. Perfecto. Los tres tienen las siguientes características. Préstele toda su atención. Por eso es que es delicado el asunto de lo que vamos a hablar hoy. Número 1, los tres esclavizan. Es decir, los tres tienen la característica de que cautivan, atan, dominan y encadenan tanto la carne, el mundo como el diablo. Número 1. Número 2, los tres son dañinos. Y sí que son dañinos. ¿Por qué? Porque número 1, quien está bajo el efecto de la carne, el mundo o el diablo es destruido, 1, su vida se echa a perder e incluso todo lo que esté a su alrededor se puede echar a perder, porque afecta vidas, afecta generaciones también. Número 3, los tres pueden afectar todo nuestro ser. Yo sé que la carne, muchos la circunscriben únicamente al cuerpo, pero como vamos a ver la palabra sarx, de donde viene la palabra carne en griego, es una palabra que tiene varias connotaciones, pero cuando se habla de carnalidad, está hablando de la naturaleza animal, caída, pecaminosa o carnal del ser humano, lo que tiene que ver con sus pasiones sensuales, y en ese sentido afecta no solo el cuerpo físico, pero también el alma y el espíritu. También pasa con nuestra alma y nuestro cuerpo, se ven afectados directamente por los tres, tanto el mundo como el diablo pueden afectar el cuerpo, el alma y el espíritu también. Número 4, los tres pueden afectar, y esto es delicado, nuestra eternidad. Es decir, si alguien, voy a decir algo muy fuerte y directo, si alguien muere siendo víctima de su carne, no puede ser salvo. Si alguien muere siendo esclavo del mundo, no puede ser salvo. Y si alguien muere en esclavitud satánica y diabólica, no puede ser salvo. Porque estos afectan nuestra eternidad, ya que traen muerte espiritual y por ende también, después de la muerte física, muerte eternal, o sea, condenación. Número 5, los tres son peligrosos. Diga, peligrosos. ¿Por qué? Porque llevan a la ruina individual, familiar, generacional, nacional, global, a la tragedia generacional incluso.
Es decir, no solo afecta a unas personas, sino que desde la época de Adán y Eva han afectado a todas las generaciones. Número 6, y esto es importante, quiero decirlo aquí de introducción, no son amigos de nadie. Porque hay gente que dice, yo hice un pacto con Hasatán, con diabolos o el diablo, y piensan es mi amigo. No, ellos no son amigos de nadie. Ellos odian profundamente al ser humano. Y de la misma manera pasa con la carne, de la misma manera pasa con el mundo. Solo Cristo es nuestro amigo verdadero, y yo digo amén a eso. Él es el único verdadero amigo. Amén. Número 7, no se puede, esto es bien delicado, y creo que ustedes van a decir amén a esto porque es muy contundente. No se puede ser amigo de cualquiera de estos tres y al mismo tiempo ser amigo de Dios. O es amigo o es enemigo de Dios. No puede usted andar allí, como diría mi pastor Carlos Sánchez, de mano sudada con la carne y decir que es amigo de Dios. No puede usted andar de ganchito con el mundo y decir que es amigo de Dios. No puede usted andar bajo la sombra, no del omnipotente, sino del diablo, y decir que es amigo de Dios. Digan conmigo, no se puede. Y número 8, no se puede agradarlos a ellos y al mismo tiempo agradar a Dios. Así que estamos hablando de algo delicado. Termino leyendo un versículo poderoso, unos versículos que están en Romanos 8, 7 al 8. Por cuanto los designios, esa palabra designios significa intenciones, propósitos o intentos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, que es moral, que es pura, que es perfecta, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Santiago 4:4, fuerte lo que dice acá, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vale la pena aclararlo, no significa que el cristiano sea enemigo de las personas, porque la palabra mundo acá viene del griego cosmos, que se refiere a un sistema de pecado, un sistema de contaminación, un sistema mundanal de contaminación moral. En ese sentido, nosotros debemos ser amigos de las personas, pero se refiere a no tener amistad del mundo, porque esto se convierte en enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el último, 1 de Pedro 5, 8 al 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, mira ahí, adversario, la palabra Hasatán o Satán tiene que ver con un opositor, un adversario, uno que está allí para estorbar, para impedir el avance. Y él siempre se ha caracterizado por ser un adversario. Y también dice el diablo, la palabra griega para diablo es diabolos, que se refiere a un ser de maldad. En otras palabras, todo tiene que ver con un contexto espiritual. Por ejemplo, la carne con el sentido espiritual de la naturaleza caída del hombre, el mundo un sistema espiritual de maldad y el diablo un ser real espiritual con todas sus entidades que vienen a hacer lo que dice la Biblia. Anda como león rugiente, por eso me quiero centrar en los que aman a Dios. ¿Cuántos que amamos a Dios estamos hoy aquí? Anda alrededor buscando a quien devorar. Porque hay un cerco sobrenatural alrededor de los que somos de Cristo el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero no le abramos puertas ni a la carne, ni al mundo, ni al diablo. Aleluya. Pero dice la Biblia, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Esto es básicamente en cuanto a los tres enemigos. ¿Quiénes son? El mundo, el diablo y la carne. En orden, la carne, el mundo y el diablo. Pastor, gracias por esa introducción de quiénes son nuestros enemigos. Realmente es impresionante ver y poder evidenciar quiénes son esos asesinos de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación y de nuestra salvación. Así que eso nos lleva a tener una pregunta más, pastor. Y esto nos va a ayudar a ser confrontados y de igual forma
quedar expuestos de cómo son sus artimañas. Así que, pastor, ¿de qué forma afectan a cada cristiano cada uno de esos enemigos? Muy buena pregunta. Ahí viene a mi mente, antes de responder a esa pregunta, otra frase muy contundente del mismo que cité hace un momento, llamado J.C. Ryle, un predicador de hace ya muchos años. Él dijo lo siguiente, y quiero que todos lo digan conmigo: de los engaños de la carne, del mundo y del diablo, líbranos, oh buen Señor. Eso lo dijo J.C. Ryle. De los engaños de la carne, del mundo y del diablo, líbranos, oh buen Señor. Porque los tres de alguna manera tienen como no solamente estamos hablando de algo meramente físico, sino también tiene un aspecto espiritual, llámese la carnalidad, llámese el mundo, la mundanalidad, o llámese el ambiente espiritual del mal, de las tinieblas. Lógicamente tienen un sistema de manipulación, un sistema de engaño. Y en cuanto a la pregunta particular, hay varios aspectos que quisiera mencionar. Uno de ellos es, por ejemplo, que la carne tiene que ver con los deseos carnales, o tiene que ver con lo que hay una palabra muy usada que probablemente pocos conocen el significado de la palabra concupiscencia, una palabra larga, concupiscencia. Y la concupiscencia, en palabras sencillas, tiene que ver con las inclinaciones malas del ser humano, las inclinaciones a pecar que tiene el ser humano, o sencillamente los deseos inmorales que no son gratos a Dios, que todo ser humano tiene. Yo sé, espiritualmente hablando, que este lugar está rodeado por ángeles del Señor, pero yo no estoy hablando hoy con los ángeles del Señor, sino con seres humanos de carne y hueso, que también han sentido alguna vez la seducción de la carne. A ver, la mano el que se ha sentido atacado por este enemigo llamado la carne. Hay días que la carne se levanta bien tremenda, ¿no? Y usted necesita someterla y llevarla a la cruz, a Cristo el Señor. Solo para que se haga una noción, una idea general, en Gálatas 5, 19 al 21, la Biblia dice: y manifiestas son las obras de la carne, o el fruto, o los frutos en plural, de la carne. Mire que el Espíritu Santo nos habla de el fruto en singular, con 9 características, pero la carne nos habla en plural. Y nos habla de lo siguiente: manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza a enumerar. Número 1, adulterio, tiene que ver con un pecado sexual. Fornicación, tiene que ver con un pecado sexual, note eso, y de inmoralidad. Inmundicia, tiene que ver con toda práctica de suciedad moral, cosas bajas a las cuales el ser humano puede caer. Y obviamente si el cristiano se descuida, como dicen por ahí una canción: el cristiano que no ora, el diablo lo devora, y si no ayuna, se lo desayuna. Entonces nosotros como cristianos debemos estar muy alerta a esto, porque existen una serie de manifestaciones de la carne. Por ejemplo, también habla, además de la inmundicia, habla de lascivia, y lascivia es otra palabra muy poco conocida para muchos, y otros la conocen bien, que significa, o traduce en palabras sencillas, lujuria, ese deseo carnal pecaminoso. También está la idolatría. La idolatría, ya sabemos que no solo implica imágenes, pero todo tipo de cosa o algo o alguien que pongamos en lugar de Dios. También están las hechicerías, todo el mundo del ocultismo, de las tinieblas, todo eso hace parte de las obras de la carne. También están las enemistades, ahí están una serie de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones. Porque la palabra disensión traduce desacuerdo, pero es cierto que todos podemos tener desacuerdos, pero no en el sentido de la carne. Es decir, aquí está hablando en el sentido de que esos desacuerdos llevan a divisiones. También están herejías, es decir, apostasías, llevan a la persona a rebelarse contra la verdad de Dios. Envidias, homicidios, ahí están también descritos, borracheras, orgías, una palabra que también se puede traducir como libertinajes, personas que hacen todo tipo de cosas desenfrenadas y cosas semejantes a estas. Es decir, hay muchas más.
acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo ahí, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, ojo con eso, los que están habituados o atados o encadenados, por eso el lema es siendo libres de nuestros enemigos. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, tremendo. Pero por otro lado está el mundo. El mundo, no estamos hablando del mundo como planeta, ni del mundo como grupo de personas, porque la Biblia dice, por ejemplo, mundo en el sentido de planeta, mundo en el sentido de personas, pero está hablando del mundo como sistema, un cosmos, espiritualmente hablando. El mundo tiene algo que hace que se manifieste y es por medio de lo que se llama la vanagloria de la vida y las ofertas del sistema mundanal que seducen o que arrastran a la persona al más profundo lodo cenagoso de inmoralidad. Básicamente el mundo ofrece, da propuestas que seducen a las personas en vivir y en enfocarse en cosas que son huecas, que son vanas, que son vacías y generalmente netamente materialistas, lo cual lo va desenfocando de su propósito aquí en la tierra y lo lleva al más profundo lodo cenagoso del pecado. Primero Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Yo doy gloria a Dios por eso, porque estamos aquí cimentados en la roca que es Cristo el Señor. Aleluya. Por otro lado está el diablo, este personaje que en la Biblia se lo describe de diversas maneras como Satanás o Satán, adversario. Se le llama también el tentador, se le llama maligno o se lo conoce como engañador, acusador, es la palabra diabolos, alguien que calumnia o acusa injustamente, un señalador que acusa injustamente. Y en Apocalipsis 12:9 la Biblia dice que fue lanzado fuera, y mire cómo describe a este ser, por eso este ser es terrible. Fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amados, hay un ser que se aprovecha de la carne, se aprovecha del sistema mundo y finalmente él manipula, ata y lleva a muchas personas a ser acusadas delante de él. Ahora, hay muchas formas que se podrían decir en palabras mucho más resumidas o sencillas, sucintas, sobre cómo la carne se manifiesta, cómo el mundo se manifiesta, cómo el diablo se manifiesta, pero yo se lo voy a resumir de 3 formas cada uno. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del mundo, el mundo tiene estas características, la carne tiene estas y el diablo tiene las que voy a mencionar. Vamos en orden entonces. Primero es la carne, muy bien. La carne tiene las siguientes características. Número 1, cautiva. Digan, cautiva. Número 2, diga, degenera. Y número 3, diga, deprava. Yo sé que degenerar y depravar son términos muy allegados, pero cuando se los analiza profundamente hay una distinción. Así que una de las cosas que hace que un cristiano pierda la batalla y se vuelva esclavo de este más terrible enemigo llamado la carne, es que lo vuelve un esclavo, un cautivo. De ahí vienen todas las adicciones. Toda gente que lucha con alcoholismo, drogadicción, cualquier tipo de adicción, llámese adicción sexual, llámese adicción al trabajo, incluso hay expertos que hablan de la adicción al trabajo. Todo aquello que te domina, todo aquello que te controla, hace parte de la cautividad de la carne, aquello que no puedes controlar. Esa gente adicta siempre suele decir yo lo controlo, pero en realidad ellos están bajo control de esa cautividad. Y la cautividad obviamente lo lleva a la degradación, la degeneración. La expresión degenerar significa la condición interna de algo que empeora y decae. En otras palabras, una persona luego de ser cautiva por la carne empieza a degenerarse. Y eso lo lleva a decaer, a empeorar. Y eso es lo que ha llevado a muchos apartados, a muchos descarriados a irse por completo. Porque incluso mucha gente sentada en las sillas de las congregaciones están atados por la carne, y la carne los ha llevado a irse empeorando espiritualmente, decayendo espiritualmente. Es una sintomatología de que están infectados en la carne. Pero yo tengo una buena nueva.
Y es que Cristo el Señor venció en su cuerpo el poder y el efecto también de la carne sobre nosotros, y por eso necesitamos a Cristo en nosotros para que Él sea la esperanza de gloria. Amén. Ahora, también el sistema carne puede depravar, y la diferencia es que degenerar es algo interno. La persona se va desmoronando internamente, pero la depravación es algo peor porque es una influencia inmoral externa que vicia y pervierte a la persona. Por eso es que cuando se hacen encuestas de los asesinos, de los hombres más grandes y mujeres más usados por Dios, siempre las respuestas son las mismas. ¿Por qué cayó fulano, sutano, mengano, aquel gran hombre de Dios, aquella gran mujer de Dios, aquel gran predicador, etcétera? O aquel predicador reconocido, o aquella persona que estuvo en la cúspide en algún momento. Las respuestas siempre son las mismas. Cayó o en adulterio o en alguna inmoralidad sexual, llámese lesbianismo, homosexualismo, adulterio de cualquier tipo, pedofilia o cualquier tipo de problema de inmoralidad, o también caen en problemas de avaricia, amor al dinero, y eso tiene que ver con la carne, o caen en problemas de el asunto de la falsa doctrina y esa apostasía, y eso tiene que ver con la carne. Pero también pueden caer en problemas de altivez o de orgullo, y eso también tiene que ver con la carne. Así que la carne puede llegar a depravar, y eso es cuando ya hay una influencia inmoral externa que lleva a la persona a pervertirse cada vez más y a hacer cosas inimaginables. 1 de Pedro 2:11 al 12, hablando de esto, dice: amados, yo os ruego como extranjeros, y esto nos lo dice Dios a nosotros hoy aquí. ¿Alguien lo quiere recibir? Dice: como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis. Diga, hay que hacer ayuno de la carne. Eso es abstenerse. La palabra ayuno viene de abstención también. Es abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Un cristiano carnal jamás será un cristiano de buen testimonio. Dicho de otra manera, es decir, un cristiano que ha vencido la carne es un cristiano de buen testimonio, no de apariencia, sino en hecho y en verdad. Digan conmigo: es vital andar en el Espíritu. Para vencer la carne debemos aprender a andar en el Espíritu. Ya lo miraremos en un momento. Segundo, el mundo. El mundo tiene tres características, y es que número 1, entretiene; número 2, engaña; y número 3, lleva a caer en el materialismo. Tres formas como el mundo se manifiesta. Por eso son peligrosísimos, porque el mundo te distrae, te desvía. Hoy en día vivimos en la era de las comunicaciones. Hay un pensamiento que dice: la tecnología puede acercarte a los que están lejos, pero alejarte de los que están cerca. Y es una forma de distracción, y pasa igual en el mundo espiritual. Una persona es distraída por el mundo cuando le da más tiempo a cualquier cosa terrenal que a las cosas de Dios, y eso lo vuelve débil y cautivo ante el mundo. Diga: entretenimiento. Dijo un predicador: si el diablo no puede matarte o no puede frenarte, va a tratar de distraerte, porque él sabe que un cristiano distraído con cosas del mundo, con tradiciones o con paganismos o con ofertas del mundo, va a ser destruido. Número 2, engaña. Eso significa que manipula. Es un sistema de engaño, de manipulación. Te presenta apariencias. Y amados, hay muchos cristianos que viven llenos de vanidades, llenos de apariencias, porque han sido absorbidos por el mundo. El mundo te presenta hasta las medidas que supuestamente hay que tener, la estatura que hay que tener, el color de piel que hay que tener, el último grito del amor. Todo te presenta el mundo. Pero, amados hermanos, el Hijo de Dios no puede vivir arrastrado por el mundo, sino por el Creador del universo, y es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por último, lleva a caer en el materialismo. El materialismo es enfocarse exclusivamente en lo terrenal. Obvio, hay que trabajar, hay que esforzarse por lo material, que es una cosa, pero otra cosa es el materialismo. Con ese ismo ahí, al final, significa que la persona se enfoca en apariencias, en avaricia, en orgullo y en el dinero.
y el Dios de ellos se vuelve el dinero, y entonces se vuelven ávaros, y algunos caen en las apariencias y caen en todo tipo de adicciones, incluidas las adicciones relacionadas con algunos elementos que lo llevan a ellos a tratar de sentirse bien. Algunos hasta se hacen hacer cambios y una cantidad de cosas por causa del mundo. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Vuelvo y digo, no quiere decir, aquí no habla de planeta, el planeta hay que cuidarlo, como hijo de Dios, está bien. Tampoco somos ambientalistas ni ecologistas, pero eso ya lo tenemos claro. Pero sí sabemos que se refiere a un sistema pecaminoso, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que es delicado. Nadie puede decir, Dios está conmigo, pero está amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Digan, es vital desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Para vencer la carne necesito andar en el Espíritu. Para vencer el mundo necesito desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Y el tercero, el diablo y sus secuaces. Ya que la hermana me preguntó cómo actúan, entonces estamos tratando de desarrollar esto, ¿no? El diablo y sus secuaces tienen 3 características. Número 1, atormentan. Número 2, obsesionan. Y número 3, poseen. Miren, la carne puede hacer 3 cosas, el mundo 3 cosas y el diablo igualmente. Número 1, atormentan. Generalmente atormentan el cuerpo. Cuando se habla de atormentar o tormento, se habla de algo que afecta el cuerpo de las personas. Por eso la Biblia habla de espíritu de enfermedad. Una cosa es una enfermedad, pero otra cosa es un espíritu de enfermedad. Y obviamente una persona atormentada puede estar siendo afligida en algún área de su cuerpo. Número 2, obsesionan. Eso tiene que ver con el alma, con la mente, con el intelecto, con las emociones, con la voluntad. La persona entra en un estado obsesivo y no tiene control de sí. Número siguiente, poseen, y eso ya tiene que ver con el espíritu. Cuando una persona es poseída es porque el diablo ha tomado total control del centro de mando de la vida del ser humano, que debe ser el espíritu, que debe conectarnos con Dios. Lucas 11:24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Aquí hay una clave que nos va a servir mucho. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla, digan barrida y adornada. Y mire, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y en prados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso una de las cosas más duras, y he hablado con muchos de ellos, una de las cosas más duras es cuando alguien se aparta del Señor. Porque su postrer estado viene a ser peor que el primer estado. Y cuando alguien es dominado por las entidades que habían salido de él y ahora vuelven a tomar control, ya sea manipulación, ya sea obsesión, ya sea tormento, hoy, o lo que es peor, una posesión demoníaca, esa persona es porque está, oiga bien, está barrida, está adornada, pero está vacía. Hay personas que se apartan del Señor y me han dicho: no, pero yo me veo bien, me siento bien, mire, me siento sano. Está barrido, está adornado, pero está vacío. Y el plan de Satanás es que estén vacíos, porque vacíos puede penetrar una vez más fácilmente en ellos. Digan, es vital estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Es vital estar llenos. Por eso aquí creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en la necesidad vital de hablar en nuevas lenguas constantemente y ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque una persona llena del Espíritu no tiene espacio para los demonios en su vida. Diga, hay poder en el Espíritu Santo de Dios. No somos llamados a ser guarida de los demonios. Somos llamados a ser templo del Espíritu Santo. Termino leyéndole el texto clave para vencer a estos 3 enemigos resumido en estos pasajes. Romanos 8, 9 y 13 al 16 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Un creyente que vive
bajo la unción del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, anda en el Espíritu, desarrolla el fruto del Espíritu, lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio, y además de ello está lleno del Espíritu. Esa persona no anda según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo. El texto 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, oiga esto, diga, por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, aleluya, no hijos del diablo. El diablo no tiene que ver ya con ellos, él los va a seguir atacando, pero ahora son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ahí está el sistema del mundo y está el sistema de las tinieblas, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Secreto fundamental: ¿quieres ser libre de la carne, el mundo y el diablo? Llénate del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yo me lleno todo el tiempo y todavía quiero más y más y más. Usted debe anhelar el Espíritu de Dios todos los días de su vida. Amén. Así que hay esperanza. Digan conmigo, hay esperanza. Primera de los Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, oiga, el cosmos, el sistema, sino el espíritu que proviene de Dios. Mire, el Espíritu Santo puede contrarrestar la carne, el mundo y el diablo. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. E Isaías 59:19, creo que ustedes se lo saben de memoria, voy a decir solo la última parte. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. Hay poder en el Espíritu de Dios para echar fuera al mundo, dominar la carne y vencer al diablo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Extraordinario, pastor, todo lo que nos expone en este momento, porque no hablamos de cualquier cosa, hablamos de cautividades, hablamos de distracciones y de tormentos. Y si nosotros estamos viviendo cada una de estas cosas, pueden ser las tres al mismo tiempo, puede ser que en alguna de esas áreas usted esté siendo atacado y esté allí sumergido, nosotros no podremos ver al Señor. Así que no hablamos de un tema sencillo, un tema fácil de tratar. Hablamos de algo serio, de algo importante y de un peligro que está todos los días frente a usted, frente a mí, y queremos vencerlo, queremos ser libres de esos enemigos. Y para hacerlo, pastor, tenemos una pregunta más, y es, ¿cómo podemos combatirlos a esos tres enemigos tan terribles que tenemos? Amén. Entonces, haciendo una recapitulación, ya que la carne puede cautivar, degenerar y depravar, ya que el mundo lleva a la persona a entretenerse, a distraerse. Imagínense en una guerra un distraído, en una pelea, en un combate un distraído. Así mismo pasa en la vida espiritual. El golpe certero lo va a dar el que está atento al asunto. Y obviamente, además de distraerlo, lo engaña, lo manipula y finalmente lo vuelve materialista. Y eso lo destruye por completo. Y el diablo, como dijimos, y sus secuaces pueden obsesionar, pueden atormentar o pueden poseer. Entonces, ya que el asunto es tan delicado y la guerra es tan grave y tan severa, ¿qué podemos hacer en contra y para poder combatir? Porque recuerden, el lema lo escribí adrede o a propósito, intencionalmente, con la expresión siendo. Digan, siendo. No dice libres solamente de nuestros enemigos, no dice seremos libres de nuestros enemigos, no dice fuimos libres de nuestros enemigos, sino siendo, en un sentido o en un presente continuo.
Porque como lo diría J.C. Ryle, debemos batallar, debemos contrarrestar, debemos derrotar, debemos vencer constantemente a la carne, al mundo y al diablo. Siendo significa que usted jamás puede bajar la guardia. El día que usted diga, ya la carne la tengo dominada, ya el viejo hombre se murió, ese día usted va a perder la guerra. Ese viejo hombre se le trepa, esa vieja mujer se le trepa otra vez. Número 2. El día que usted diga, no, el mundo ya yo lo tengo ahí a la raya, al límite, ese día que usted baje la guardia, usted puede perder la guerra. Digan, casos se han visto. Digan que está a su lado, casos se han visto. Gente que ha bajado la guardia. Y de la misma manera con el diablo no podemos dormir. Miren, yo tengo un mensaje, creo que no lo he predicado aquí hace años, que es, o tiene que ver precisamente con un título que suena raro de entrada, pero se lo explico en breve, y es cosas que el diablo hace que la iglesia debería hacer. ¿Qué? Número 1, él nunca se toma como juego su guerra espiritual. Él siempre se la toma en serio. Número 2, él sabe con quién se mete y él sabe con quién no se mete. Más de uno ha caído porque andan mal metidos. Y una cantidad de cosas que cuando ya se lo predique, ya lo escucharemos. Entonces, ¿cómo combatirlos? Bueno, voy a leer unos versículos y ahí está la clave de cómo combatirlos. Hay muchas claves, pero ya que hay premura en el tiempo, vamos a dar algunas pautas claves. Número 1, diga, la carne. Voy a citar Romanos 13:14, que dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Diga, no proveáis, diga, no satisfagáis. Dos asuntos claves acá. Una de las razones por las cuales mucho cristiano carnal existe es porque alimentan, proveen, satisfacen la carne y nunca alimentan el espíritu. Y el espíritu muriendo de hambre y la carne bien gordita, bien alimentada, pero ya saben a dónde lo lleva, ¿no? Y si un cristiano no alimenta su espíritu, ese cristiano va a alimentar por sentido común y lógica, va a alimentar su carne. Así que la razón por la cual existen cristianos carnales, que no debía existir, es porque tienen en ayuno al espíritu y tienen en la peor alimentación, digámoslo así, a su carne. Pero llegó la hora de cambiar el asunto. Por eso hice la aclaración, no es cuerpo, es una cosa, usted debe alimentarse bien, no va a decir, no, el pastor dijo que hay que poner a ayunar la carne, y no, estamos hablando de la carne en el sentido espiritual. Si usted quiere ser vencedor ante la carne, empiece a poner en ayuno la carne y a meterle alimento poderoso al espíritu, y usted va a crecer en una semana lo que no ha crecido en años. Le aseguro eso. El anciano predicador G.J. Ávila decía que un cristiano que se mete en oración, ayuno, ruego y súplica constantemente puede crecer en una semana lo que no crece en 20 años que lleva en la iglesia. Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Nosotros necesitamos aprender a alimentar nuestro espíritu. Yo tengo un mensaje y ya, de paso lo recomiendo, se llama el secreto del vaso de alabastro, donde hablamos acerca de por qué algunos su espíritu está debilitado, su carne gobierna, su alma gobierna, son cristianos emocionales, son cristianos carnales y por eso pierden la batalla, porque su espíritu, lo que está dentro del vaso, lo tienen muy escondido y así muy descuidado. Número 2, diga, el mundo. Primera de Juan 5, 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hay unas claves fundamentales.
Si a la carne se la vence dejándola de alimentar y alimentando el espíritu. Pastor, ¿cómo alimento el espíritu? Oración, ayuno, ruego, vigilia, súplica, lectura, estudio de la palabra, congregación. Pero ¿cómo se vence al mundo? Naciendo de nuevo. Diga, hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica arrepentimiento, cambio de mente, cambio de vida y cambio de propósito. Nacer de nuevo implica bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y salvación del alma. Nacer de nuevo implica recibir el don del Espíritu Santo, nacer de agua y del Espíritu para tener una nueva vida. Por eso dice, el nacido de Dios vence al mundo. Pero también dice nuestra fe. Es decir, debemos tener una convicción plena de que así como Cristo venció al mundo, nosotros podemos vencer al mundo si ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Cree en Él, pon tu fe en Él. No te pongas a confiar en las cosas del mundo, confía en Cristo. Y allí vas a ver una plena victoria ante el mundo. Pon tu plena certidumbre de que Él es el Hijo de Dios. Y esto del Hijo de Dios significa que Él es Dios, significa que Él es Señor en nuestra vida. No solo es la idea de, sí, Él es Dios, Él es el Hijo de... No, está hablando de señorío, de gobierno. Él gobierna sobre mi vida y no el mundo sobre mi vida. Y tercero, el diablo. Vénselo. A este les voy a dar una táctica muy interesante, aprendida del Señor Jesucristo. Vénselo siguiendo el modelo de Jesucristo sobre cuando enfrentó el triple ataque. Recuerden, Jesucristo no nos dice que venzamos nada que Él no haya vencido primero por nosotros. Y Él venció el triple ataque de estos enemigos. Diga, la carne, el mundo, el diablo. ¿Cuándo, pastor? El día que Él fue tentado. En el día de la tentación el triple ataque se le vino con todas. Se lo voy a demostrar. Mateo 4, 1 al 11, por tiempo no lo voy a leer todo, pero voy a tomar solo los extractos básicos. Dice la Biblia en la tentación de Jesús, número 1, que Él fue guiado por el Espíritu de Dios en medio de su proceso. Porque el texto sagrado dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde? Al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿De quién? De Dios, el mismo Espíritu Santo al desierto. Note eso, la razón por la cual muchos cristianos no pueden vencer guerras espirituales, ya sea con la carne, el mundo y menos con los demonios o el diablo, es porque ellos se meten en asuntos que Dios no los ha mandado. Diga, debo vivir en obediencia al Espíritu Santo. Es el Espíritu el que te debe llevar. Es el Espíritu el que te debe guiar. Y cuando tú aprendes a ser guiado aún al desierto, a la prueba, al proceso, a la dura dificultad, a la aflicción, a la tentación, el Espíritu que te llevó, el mismo Espíritu te sostendrá y te sacará adelante. Pero amados, hay gente que ha caído ante el mundo, la carne y el diablo, porque se van a meter a procesos que ellos mismos han fabricado por su desobediencia. Porque no tienen en cuenta a Dios. Entonces, note eso. Número 1, guiados por el Espíritu. Número 2, vivir según el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El texto sagrado dice que Él fue al desierto para ser tentado por el diablo. La razón por la cual muchos no tienen victorias en el mundo espiritual es porque no viven con propósito espiritual. Es decir, sí, viven con su propósito, viven de acuerdo a sus sueños, viven de acuerdo a sus ideas, pero no de acuerdo al propósito, los sueños y las ideas de Dios. Muchos hablan de los sueños de José, pero les predicaba ahora ahí en el Urabá a los jóvenes en el campamento y hoy se lo repito acá. Muchos hablan de los sueños de José, pero en realidad no fueron los sueños de José, fueron los sueños que Dios le dio a José. José no podía decir, me voy a acostar y hoy voy a soñar esto. Nadie puede decir qué va a soñar. Él simplemente tuvo sueños que Dios se los dio a él. Y por eso en el proceso Dios lo llevó hasta el palacio.
de la casa del padre al pozo, del pozo a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la prisión, de la prisión al palacio. Yo tengo un mensaje que se llama la letra P en la vida de José, y encontramos toda la P, la pura letra P en la vida de José, y un mensaje muy interesante. Pero qué interesante, amados hermanos, es vivir según el propósito de Dios. ¿Saben por qué algunos fracasan en la guerra contra los demonios, contra el mundo y la carne? Porque viven según sus designios. Viven según los designios del mundo y según las influencias manipuladoras de Satanás. Número siguiente, y aquí está la clave, por eso les dije, hay que vencer según el modelo de Jesús. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Obviamente no vamos a orar 40 días, 40 noches, porque este era un ayuno sobrenatural. Yo les enseñé alguna vez sobre el ayuno sobrenatural, que es guiado directamente por Dios. No todos en la Biblia ayunaron esa cantidad de tiempo. Hay ayunos de mediodía, hay ayunos de un día, hay ayunos de 3 días, hay ayunos de 21 días, hay ayunos de 14 días, hay ayunos de 7 días, hay ayunos de hasta 365 parciales o totales. Yo puedo debatir el tema teológicamente, algunos no están de acuerdo con el parcial, en fin, pero eso es lo de menos ahora. Lo importante es aquí el asunto de que el ayuno es parte vital del éxito de un cristiano. Diga, un cristiano sin ayuno, sin oración, sin vigilia, no es un cristiano verdadero. Diga al que está a su lado, es un cristino, pero no es un cristiano. ¿Ves? ¿Por qué el Señor dice que Él fue a ayunar? Entonces, ayunar. Y en el ayuno no es que estaba escuchando música, estaba orando. En el ayuno estaba vigilando. En el ayuno estaba fervientemente conectado con Dios. Porque algunos que hoy en día dicen, voy a ayunar, y solo están escuchando música, pero no están orando. Están solo leyendo la Biblia, pero no están orando. El ayuno primordialmente debe ser gobernado por, o debe ser gran parte del tiempo dedicado ¿a qué? A la oración. Número siguiente, tener clara nuestra identidad de hijos de Dios. Mire lo que le dice el diablo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, está atentando contra su identidad. Una de las razones por las cuales muchos cristianos pierden la guerra contra los demonios es precisamente porque no tienen una identidad clara de hijo de Dios. Es decir, viven afuera y son tan parecidos a los del mundo que ni ellos mismos se dan cuenta que ellos deberían ser diferentes y que se supone que son cristianos. Es decir, nadie nota que son cristianos. Pero cuando alguien tiene identidad clara, se nota que es hijo de Dios. Se nota que es hija de Dios. Número siguiente, ser asiduos estudiantes y amantes de las Sagradas Escrituras. La forma como Jesús contrarrestó al diablo, ¿cómo era? Escrito está. Uno, escrito está, escrito está. Pero hay cristianos que saben más, como dice el canto, de novelas que de la palabra. Algunos saben más del Chavo del Ocho que de la palabra. No pueden prosperar en la vida cristiana. No, empiezan a hablarle a alguien. No, por ahí dice, yo creo que sí, por ahí tiene que estar, pero la Biblia dice, y dicen cosas que la Biblia no dice. Yo tengo un mensaje que lo titulé, Dicen que la Biblia dice, donde hablo de más de 40 cosas que la Biblia no dice, pero que hasta la dicen los predicadores. Porque no estudian asiduamente la palabra. Cuando un cristiano estudia profundamente palabra, se convierte en realidad lo del Salmo 119:9, que ustedes saben. ¿Qué dice? Eso, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el 105 dice, eso me gusta, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, esto de la Biblia y la palabra de Dios no es solo para fojearla como si fuera un periódico, sino para profundizar. Por eso se habla de grupos de amistad, altares familiares, cultos aquí, estudios allí, formación, seminario, porque queremos ser amantes de la palabra, porque la palabra es la espada poderosa que nos ayuda a vencer al diablo. Aleluya. Así que voy a mostrárselo en breve en estos últimos minutos de esta manera. Noten, deseos de la carne. Digan, deseos de la carne. Digan, deseos del mundo. Digan, influencia del diablo. En la tentación de Jesús vemos las tres cosas.
Número 1, deseos de la carne. Número 2, deseos del mundo. Y número 3, influencia del diablo. La diferencia es que con Jesús no le funcionó. El diablo le había funcionado la misma estrategia hasta con Adán y Eva. Le funcionó con Moisés, le funcionó con David, le funcionó con Salomón, le funcionó con todos y hasta con el que está al lado suyo también. Pero nunca le funcionó con Jesús. Por eso Él es el varón perfecto. Él es la estatura a la que debemos llegar. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? En ese sentido, vamos a verlo de esta manera. El texto sagrado dice que después del ayuno tuvo hambre. Esos son los deseos naturales de comer. Yo les he hablado del ayuno total, del ayuno absoluto, y hay una diferencia. Ahí no dice que tuvo hambre y sed. La mayoría de eruditos han llegado a la conclusión de que él bebía agua, pero no tomaba un alimento físico, y por eso no dice tuvo hambre y sed. En un desierto, yo que he estado en clima caliente, ustedes también saben que la sed es impresionante, así que lo lógico debería decir tuvo hambre y sed, pero solo dice tuvo hambre, y eso es muy interesante. Ahí lo que está hablando es que el enemigo dijo, sé cómo voy a destruir a este. Siempre me ha funcionado con los deseos de la carne, pero este lo he visto diferente. En él hay algo distinto, aunque el diablo quería atentar su identidad. Pero es muy importante que la clave entonces para vencer a la carne, según Jesús, es alimentar nuestro espíritu con la palabra que viene de Dios. Toda palabra que venga de la boca de Dios, y dejar de alimentar la carne. Deja de alimentar tu carnalidad, me estoy refiriendo. Tu cuerpo no. Desayuna bien, almuerza bien, cena bien, toma tu merienda, tus onces. Cuida tu cuerpo. No abuses, tampoco caigas en la gula, pero come bien. Cuídate. Diga conmigo, hay que cuidar este templo. Dice la Biblia que si alguien destruye este templo, Dios le destruirá a él. Usted es responsable de cuidar su cuerpo. Pero aquí lo que estamos hablando es de la carnalidad. ¿Cómo alguien alimenta la carne? Número 1, cuando no cuida lo que lee, se pone a leer una cantidad de revistas y cosas raras. Número 2, cuando no cuida lo que oye, y hoy en día está de moda el reggaetón, sensual, vulgar, obsceno, que hasta los no cristianos lo atacan fuertemente. Hace poco Karol G y toda esa gente sacaron una canción con una parte impresionantemente, toda la canción es horrenda, pero algunos sonaron fuerte porque hablaba de una menor de edad, un asunto tremendo ahí, de una persona desde los 14 años, bueno, ustedes saben más que yo de ese asunto, pero resulta que esta música promueve la depravación, promueve la inmoralidad, promueve la pedofilia, promueve la pederastia, promueve el alcoholismo, promueve lo malo, promueve lo obsceno. Y hay gente que dice, pastor, ¿qué será que yo no puedo salir de esta debilidad espiritual? Y está escuchando música que lo contamina. Pastor, ¿qué será que yo no puedo? Pero la música tiene un efecto. Es más, hay un personaje llamado de apellido Emoto, ahora les digo el nombre exacto, que él hizo una investigación sobre los efectos de la música en las partículas de agua. Y nosotros estamos conformados también por agua, además de tener espíritu, alma y cuerpo, sentidos, sensibilidad espiritual. Si en las partículas de agua son afectadas por la música, imagínese lo que le pasa a un ser humano, y más a un hijo de Dios, si no cuida lo que oye, no cuida las conversaciones. Dice la Biblia, las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Cuida lo que hablas. La abundancia del corazón habla la boca, y están metiéndole basura, metiéndole malas palabras, metiéndole groserías, metiéndole malos pensamientos, metiendo una cantidad de cosas. Pues eso es lo que van a hablar. Cuida lo que piensas. Tuvo hambre, pero que Jesús ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el secreto. Para vencer la carne, llénate de la palabra de Dios. La palabra tiene un efecto poderoso para controlar el poder y para destruir el efecto de la carne. Número 2, deseos del mundo. El diablo, o sea, el acusador, el calumniador, lo sube a un pináculo, dice la Biblia,
Y allí él le atenta a algo que a todo le había funcionado, el deseo de reconocimiento, la vanagloria de la vida, y lo provoca de una manera obscena, de una manera terrible, de una manera burda, de una manera terriblemente baja, porque él lo provoca directamente a desobedecer el mandato de no matarás, y lo lleva a provocar el tomar el lugar de Dios, porque le dice: échate, lánzate, tírate. Una voz casi suicida que lo estaba seduciendo a quitarse la vida o a lanzarse. Yo sé que Jesús es Dios y usted también lo sabe, pero el escenario clave ahí es que él no sabía. Es decir, Jesús sabe quién es él. Usted y yo hoy en día sabemos por la revelación quién es él, pero el diablo no lo sabía todo. Él no es omnisapiente. Y él dice: me ha funcionado esto. Le trató de tergiversar la Biblia, porque a sus ángeles mandará. Pero el Señor le dice algo poderoso: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, para poder vivir en obediencia al mandato de Dios, aún ante las voces diabólicas, ya sea que vengan a la carne, sea que vengan del mundo o vengan del diablo, vengan a la carne por tus propios pensamientos, vengan del mundo por los malos amigos o las redes o la música, o vengan del diablo porque tienes problemas diabólicos que te hablan a la mente y te quieren influenciar para lo malo. Tú necesitas aprender a intimar con Dios. Cuando alguien intima con Dios en ayuno, en oración y en vigilia, esto lo lleva a vivir en sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en ese sentido, esto le da poder para echar fuera toda oferta proveniente del mundo y del diablo. ¿Qué cosas debes echar fuera a través de vivir una vida temerosa de Dios? Número 1, para no tentar a Dios. Diga: modas, tradiciones, música pagana. Porque la Biblia habla yo soy profesor de himnología en el Instituto Bíblico y enseño la música de Dios, la música del diablo, la música paganizada, la música caída, los diferentes tipos. Y es interesante que la Biblia habla de música de Dios, pero hay una música contaminada, una música caída, y hay gente que ha sido influenciada por eso. Entretenimiento que te saca de las cosas de Dios, violencia. Amados, hay cristianos perseguidos por demonios y cuando uno indaga a fondo son adictos a las películas de terror, abriendo portales en sus propias vidas. Fama, materialismo, ofrecimientos pecaminosos, sexuales, suicidas, abortivos, hasta ilegales, negocios raros que te ofrecen. Y si tú no eres un verdadero cristiano, tú vas a caer. Pero si tú eres un verdadero cristiano, dirás: no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, influencia del diablo. La influencia del diablo, dice la Biblia, que lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos, y le mostró el mundo, el sistema, el cosmos, le mostró la gloria, le mostró el poder de ese sistema, y le dice: todo esto te lo doy a cambio de tu adoración, si postrado me adoras. Un experto exégeta decía que ahí el diablo no le estaba pidiendo un tipo de misa negra o un rito ocultista satánico, sino que él le estaba diciendo la expresión en griego. Él es un experto en lenguas hebreo, griego y arameo, es traductor de la Biblia, es un experto en el tema exegético, y él decía que la traducción correcta de ese versículo, cuando dice si postrado me adoras, significa si doblas levemente tu rodilla. O sea, él ni siquiera le estaba diciendo: vuélvete un adorador mío, póstrate no, él le decía: si logras doblar levemente tu rodilla. Pero el Señor contundentemente nos demuestra cómo se vence al diablo. Número 1, viviendo bajo el señorío de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El mundo como sistema no puede ser nuestro Señor. Nada del sistema del mundo puede ser nuestro Señor. Solo Cristo, el Rey de Reyes, debe ser nuestro Señor. Persevera en profundizar el conocimiento de la verdad de Dios. Eso te hará libre. Juan 8:32, ¿qué dice? Y Juan 8:36, y conoceréis y la verdad, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La razón por la cual muchos son cautivos es porque no conocen, por la ignorancia, por la falta de conocimiento. El pueblo perece, es cautivo, es llevado cautivo. Así que necesitamos conocimiento. Determínate a nunca vender ni cambiar tu salvación, tu santidad,
tu posición en Dios por absolutamente nada. Dios nos ha dado armas espirituales para vencer en esta guerra. Él no nos mandó a pelear solos. Ya hablamos de la armadura de Dios. Hace poco les hablé y ya saben la armadura de Dios, ¿no? Todo lo que ello implica, desde la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, también así llamado, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinto de la verdad, lo que tiene que ver con el calzado del apresto del Evangelio de la paz, la espada del Espíritu. Todo esto tiene un significado poderoso para nuestra victoria. Pero también les hablé hace poco de los 7 secretos de una victoria asegurada. Recuerden que Dios nos dio el nombre, nos dio la sangre, nos dio ángeles, nos dio propósito, nos dio, ¿qué más? La palabra, diga la palabra. Y esto es un elemento poderoso. Nos dio el Espíritu Santo, aleluya. El Señor no nos ha dejado solos en esta guerra. Así que démosle un fuerte aplauso a Dios en este día. Extraordinario, pastor. Nuestro Dios es sencillamente y majestuosamente perfecto. Nuestro Dios no nos dejó desarmados y realmente como joven cristiana agradezco a Él por exponernos de esta forma, la forma o el método para poder salir en victoria. Gracias a Dios por este espacio, gracias pastor por esta exposición, y ya sabemos que solamente una consagración absoluta, una entrega genuina de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo será lo que logre la victoria en nuestra vida cristiana. Pastor Jairo, me gustaría que hagamos algo, y es que vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar, pastor. Me gustaría que pueda usted orar por todos nosotros, cada adolescente, cada niño, cada joven, cada mujer y varón que está aquí, necesita poder vencer todos los días de su vida. Así que vamos a orar juntos, vamos a unirnos como iglesia y vamos a pedir a Dios que nos ayude a vencer en todas estas áreas y principalmente a esos 3 enemigos. Nosotros vamos a seguir siendo libres cada día de nuestra vida. Así que gracias, pastor, y adelante. Amén. Termino citando antes de orar, 1 Tesalonicenses 5:23, una clave poderosa. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice que sea guardados irreprensible. Este ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle que el espíritu está relacionado con esas influencias del enemigo que quiere. El diablo quiere seducir el espíritu. El alma está relacionada con el mundo, quiere obsesionar tus decisiones, tu intelecto, tus emociones, tu voluntad, y el cuerpo está ligado a la carne. Entonces nosotros debemos aprender a vencer en esos 3 aspectos para poder ser verdaderamente libres, siendo libres de nuestros enemigos. Allí donde está, quiero que incline su rostro. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias primeramente por espacios tan maravillosos como este. Hoy hemos compartido, Señor, esta revelación, esta inspiración, esta información para traer, Señor Jesús, transformación, porque viene directamente de tu palabra. Tu palabra es la que tiene poder para libertar. Tu espíritu, tu nombre, tu gloria, Señor, tu poder y tu presencia. Señor, tú nos has dado esas 7 herramientas poderosas para una victoria asegurada. Señor, entre ellas también la fe. Te damos gracias, Dios mío, porque hoy podemos creer. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza en ti. Oro desde los niños hasta los ancianos, amigos o hermanos que están batallando con su carne, con el mundo o con el diablo. Toda influencia satánica, toda influencia mundanal o toda influencia carnal, hoy la traemos sujeta ante tu presencia, ante tu nombre y ante tu poder, y declaramos, Señor, que tú levantas una generación libre para tu gloria, una generación no de cautivados sino de libertados para tu obra
honra y para tu gloria. Una generación, Señor, que vive bajo el efecto de la liberación en Cristo y para tu gloria, Señor. Hoy hemos presentado este foro y declaramos, Señor, que para los presentes y para los que estén en cualquier otro lugar, Señor, esta palabra causará un impacto de liberación, un impacto de restitución, de rompimiento de cadenas, de avance espiritual para gloria, para honra y para alabanza de tu nombre. Alguien dice en el nombre de Jesús y dice amén, amén y amén. Tú eres nuestro modelo, tú eres nuestro ejemplo a seguir y creemos, Señor, que nos darás la plena victoria en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria.